Bien, muy buenas tardes, estimados y queridos amigos. Hoy, 8 de julio del 2020, siendo las 5 de la tarde en punto, inauguramos el primer diplomado en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral en el contexto del COVID-19, organizado por la Comisión de Capacitación en Materia Laboral y Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima, el mismo que será dictado por un plantel de alto nivel. Antes de pasar a algunas circunstancias, agradezco a la Comisión de Capacitación, agradezco muy en especial al doctor Eric Alcócer Gutiérrez, que sin su participación no hubiéramos llegado a hacer estas conferencias, ¿no? Que ya las hemos hecho ya algunas otras. A la doctora Celeste Matos Apolín, que es la relatora de la octava sala laboral, a mi asistente, al doctor Luis Valdión Bedón, y entre otros también, porque sin ellos no hubiéramos podido hacer y lograr el nivel que estamos teniendo en la octava sala laboral, sala de la oralidad. Hemos escogido este tema pues nuestra querida patria está atravesando una pandemia jamás imaginada en sus aspectos económicos, sociales, administrativos, de justicia, etcétera. Y todo ello afecta al aspecto laboral de nuestros trabajadores y de nuestras empresas. Este diplomado constará de 4 megaconferencias que se dictarán los días 8, hoy, el primero, 15, 22 de julio y el último, el 15 de agosto del 2020, todos a las 5 de la tarde. El primero, es decir, hoy, el proceso laboral, a cargo del doctor Luis Manuel Binatea Recoba. La segunda, la suspensión perfecta de labores, a cargo del doctor Jorge Toyama Miyauzuku. La tercera, el trabajo remoto, a cargo del doctor Roberto Matallana Ruiz. Y el cuarto tema, demanda de daños y perjuicios nuevos, reclamos y carga probatoria, a cargo de la doctora Magali Alarcón Salas. Si bien actualmente se ha suspendido el aislamiento social, salvo en algunas zonas focalizadas, también se mantiene el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, continuamos con un desconcierto social e institucional, principalmente en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Tribunal Constitucional, entre otras instituciones del Estado. En cuanto al Poder Judicial que nos toca hoy en día, está trabajando solamente con el 20% aproximadamente de su capacidad, con órganos jurisdiccionales especiales y de emergencia, estando suspendidos los plazos procesales hasta el 16 de julio próximo, salvo excepciones en el Distrito Judicial de Lima, como la octava sala laboral de Lima, sala de la oralidad, que presido, que es un órgano jurisdiccional ordinaria. En provincia ya se vienen llevando a cabo estas audiencias virtuales. Si bien reconocemos que se están haciendo esfuerzos para su reactivación del Poder Judicial, pues sin justicia no hay democracia y eso es importante, sin embargo creemos que pese a todos estos esfuerzos no se va a llegar a la normalidad de inmediato. De tantos problemas que podríamos tocar del Poder Judicial, podemos tocar varios importantes, como por ejemplo la infraestructura. Esta pandemia nos ha tomado de sorpresa. Nadie pensó que nos iba a llegar. No contamos, pues, actualmente con los medios tecnológicos suficientes para reaccionar debidamente frente a las necesidades de la sociedad. Necesitamos contar con un servicio de Internet, con un sistema adecuado que nos ayude a tener la capacidad suficiente para que puedan llevarse audiencias o entrevistas de trabajo con garantías de idoneidad. Necesitamos el concurso de especialistas en sistemas de cómputo. Necesitamos nuevas máquinas y computadoras actualizadas. Necesitamos programas
que antes no las estábamos utilizando y que ahora son necesarios. Necesitamos todo. Personal. No todos los trabajadores después del 17 de julio podrán retornar al trabajo presencial, pues contamos con un gran número de trabajadores de riesgo que tienen enfermedades preexistentes o trabajadores mayores de 65 años. En cuanto al trabajo remoto, necesitamos capacitación. No hemos tenido esta capacitación suficiente o eficiente hasta el momento. Y la infraestructura del know-how y del hardware resulta insuficiente, pues desde hace años no se ha prestado la debida atención a problemas graves como los expedientes virtuales, conforme lo hemos señalado y hemos hecho notar oportunamente ya hace varios años, como en el que un tribunal unipersonal tenemos que firmar los 3 magistrados de la sala, cuando ahí solamente el ponente solamente debe firmar la resolución. Esas cosas pasan en el Poder Judicial. Hoy en día hay más de 2.400.000 puestos de trabajo según lo que ha manifestado la CONFIEP. Trabajos perdidos que afectan a ese mismo número de familias multiplicado por 4 o 5 personas. Imagínense a cuántos millones de peruanos estamos siendo afectados. Muchos de esos casos llegarán a verse en los órganos jurisdiccionales de la especialidad laboral y no contamos con la infraestructura y los recursos humanos ni órganos jurisdiccionales laborales suficientes para atender ese embalse del proceso judicial. Por ello, necesitamos una reforma de la actual ley procesal del trabajo, la 29497, como dar un proceso único, una audiencia única. Ya el doctor Javier Arévalo Vela ha presidido comisiones y ha hecho propuestas idóneas para favorecer el proceso laboral. En cuanto al legislativo, está proponiendo que en las salas laborales existan resolución válida con tan solo 2 votos, cuando lo que necesitamos realmente es que debe modificarse el recurso extraordinario de casación, en especial incluyendo el principio de doble y conforme. Conforme lo he propuesto en la Corte Suprema hace más de 10 años. Finalmente, el aspecto laboral no solamente pasa por el aspecto del contrato de trabajo, sino también por el aspecto familiar, económico, salud, unidad familiar, trabajo decente, etc. Finalmente, podríamos así tocar todas las instituciones del Estado, pero únicamente quiero tocar el Tribunal Constitucional muy pequeñito, que también toca temas de trabajo. La actual conformación del Tribunal Constitucional ha impuesto un requisito de procedibilidad que no está previsto en la ley, ya que ahora exige que las causas que no tengan trascendencia constitucional no tienen derecho a ser vistas en audiencias públicas, ni a ser estudiadas, ni merecen pronunciarse sobre los recursos de agravio constitucional, y por tanto se devuelve la causa sin pronunciamiento alguno, negando así la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Pese a ello, a la fecha tienen pendientes de resolver más de 7.000 causas que esperan justicia en la defensa de los derechos fundamentales de todos los peruanos. Asimismo, de los 7 magistrados del TC, solo 1 se encuentra dentro de su temporalidad de nombramiento. Los demás han excedido en demasía, por lo que el Congreso de la República en forma urgente debe designar a sus nuevos miembros. También hemos advertido algunos comportamientos inadecuados de parte de algunos de sus miembros y no ha pasado absolutamente nada. Señores, pues ya no estamos en una pandemia, ahora se dice que ya estamos en un pandemonio, por lo que ahora necesitamos gente de primer nivel, juristas que hemos invitado para que nos aclaren, claro, lógicamente en el aspecto laboral, cómo podemos solucionar esta problemática, y hemos invitado a juristas como el doctor Luis Binatea Recoba, que es un profesor catedrático
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad de Piura, de la Universidad del Pacífico. Es también, tiene obras, unas innumerables obras, algunas solamente para citarlas: la guía laboral, acerca de la defensa en el proceso, los alegatos en el nuevo proceso laboral, la litigación, estrategia y procesos laborales, principios de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral y su relación con el principio de la cosa juzgada, claves de la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Ha sido socio director del estudio Miranda Amado, hoy día es miembro del estudio Binatea Toyama, ¿no? Socio principal, ¿no? Y miembro de la comisión técnica encargada de analizar y revisar la implementación de la ley 29.497, nueva ley procesal del trabajo, según resolución ministerial 079-2007. Realmente sería largo citar todos los currículos de todos los temas que ha participado el doctor Binatea, pero realmente de antemano, mi agradecimiento, Lucho, por favor, por esta aceptación a esta inauguración del diplomado, ¿no? Y nos va a tratar el día de hoy el tema del proceso laboral en relación al COVID-19. Muchas gracias, muy amable. Buenas. Bien, muchas gracias. Se me escucha, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, primero que nada, gracias por las palabras de introducción y tus comentarios, Gino. Para mí, más allá de la invitación, que por cierto la considero un honor, agradezco muchísimo el poder participar una vez más de los cursos con digamos, con el órgano, con el equipo judicial, porque pues me une una relación muy estrecha con él, como bien sabes, de modo que para mí es un gusto compartir con ustedes estas reflexiones y algo de experiencia, porque la verdad sea dicha, todos estamos en un acelerado y repentino proceso de aprendizaje en materia de procesos virtuales. Tú me has liberado de hacer una explicación de lo que ocurre con el proceso laboral y con las circunstancias particulares en las que se tiene que administrar justicia en materia laboral en este momento, de modo que voy a hacer mi presentación asumiendo y suscribiendo los términos que tú has planteado hace unos momentos. De modo que le pediría a Eric que haga que proyecte la presentación de... Si fueras... Yo todavía no. Yo todavía no la veo para poder Ya, ya, ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces, solamente dime si es que puedo en este momento... Lograron ver que adelanté la lámina, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación. Los temas que abordaré el día de hoy son tres: el COVID y la Administración de Justicia, la adaptación del proceso laboral a través de la audiencia virtual, aquella que ya comenzamos a experimentar todos, y luego un tema que está asociado a las nuevas oportunidades, ¿no? Y que está centrado en el acceso a la justicia, eh, porque creo que esto nos va a dar hoy día la posibilidad de pensar en lo que va a venir en el futuro. Yo, como introducción complementaria a la que ha hecho el doctor Yangali, quisiera decirles que el que estemos hoy día teniendo audiencias virtuales es el resultado de una circunstancia de origen epidémico, ¿no? No solamente no estaba planeado, sino que en el fondo estamos tratando de
solucionar un problema que hace muy difícil el poder llevar adelante audiencias de tipo presencial. Sin embargo, creo que sirve como un factor muy importante para ponernos a pensar en la viabilidad de un proceso con características distintas y además en el inicio de un proceso de transformación dirigida hacia la digitalización que seguramente va a tomar varios años. O sea, los que crean que ya estamos iniciando un proceso de transformación digital de la justicia y que por lo tanto estará esta puesta al alcance de todos en términos tecnológicamente avanzados, están todavía lejos de lo que realmente está pasando. Es solamente un punto de partida, pero a pesar de serlo, no creo que sea deleznable, ni mucho menos que no pueda comenzar a recogerse mucho de la experiencia que de esta, valga la redundancia, experiencia misma, va a salir, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurrió o lo que estábamos viviendo antes de la pandemia, ¿no? O sea, antes del COVID-19, el Poder Judicial ya venía trabajando en el expediente judicial electrónico, ¿no? De hecho, también ya se había elaborado un plan estratégico institucional que se planteó en el año 2019, tenía como horizonte el año 2021 para comenzar a ingresar al uso de tecnologías de información y de la comunicación, y los resultados, yo creo que preliminares de ese esfuerzo han sido digamos, la conversión en electrónicos de más o menos unos 100.000 expedientes de un total de 3.200.000, ¿ah? De los cuales la mitad son procesos de ejecución, lo que significa que estamos todavía muy lejos, muy lejos del proceso de digitalización del que hablábamos, ¿no? Sin embargo, por algo hay que comenzar, y eso es lo que había antes de la pandemia. El contexto del estado de emergencia no necesito explicarlo, ya lo hizo, me parece, de manera muy completa el doctor Giangali, de manera que me sumo a esa explicación. Pero en donde creo que sí quisiera abordar o plantear algunas ideas es en lo que ha generado ese contexto del estado de emergencia, ¿no? O sea, de hecho, todavía estamos en una etapa en la que no salimos realmente de él, y yo diría que esta etapa que hemos comenzado a iniciar luego de la eliminación del confinamiento, por lo menos acá en Lima, nos está llevando a constatar que hemos ido generando algunos hábitos que de alguna manera u otra comenzamos con un proceso de adaptación, y recién comenzamos a tomar conciencia de que hay un camino hacia la superación de este evento, ¿no? Han sido 100 días que no han tenido precedentes, ¿no? Yo no he vivido nunca una experiencia como esta, y al igual que ustedes, aquí estoy, ¿no? Y seguramente con muchas ganas de repensar todo lo que ha ocurrido y comenzar a ver cómo vamos adelante con ese proceso. Pero así como yo que he vivido un proceso, estoy seguro que cada uno de ustedes también, y las instituciones también. El propio órgano jurisdiccional también ha tenido su propio proceso, y me parece que estas ideas de aprender sobre la marcha, este, se comparten plenamente, ¿no? O sea, no solamente le ocurre a las personas, a las empresas, sino también a las propias instituciones y a toda la ciudadanía, ¿no? Hay cosas que obviamente no teníamos previsto, que no sabíamos y que hoy día las estamos incorporando a nuestra propia experiencia. Y en relación al proceso, nos comenzamos a plantear una serie de preguntas en el contexto de las limitaciones que genera esta pandemia, ¿no? El hecho de no poder asistir a la corte, el hecho de no poder interactuar personalmente, no solamente en la audiencia, sino el no poder interactuar con un sistema y un órgano jurisdiccional que tiene determinadas características, nos lleva a preguntarnos, en verdad, qué cosas necesitan hoy día los jueces, las partes y sus propios abogados. La esencia misma del proceso, aquel que nosotros utilizamos a diario, se va a mantener. Eh,
el uso de las herramientas que estamos incorporando. Hoy día hablamos de Google Meets, pero detrás de eso hay un conjunto de elementos con los que nosotros estamos más o menos familiarizados, pero que recién los estamos aplicando al sistema de administración de justicia, lo que implica que estamos utilizando alicates y herramientas diversas en un contexto distinto para el que nosotros solíamos utilizarlos, ¿no? Y dentro de todo esto, lo que yo sí encuentro como digno de resaltar es que hay una oportunidad de mejora de la administración de justicia. Y esas mejoras ya comienzan a apreciarse, no solamente en los esfuerzos aislados por el momento que tienen cortes como ¿no? la octava sala o algunos jueces en provincias que comienzan a tomar iniciativas y que van dando solución a problemas que se presentan en el día a día y que buscan, me parece, una doble, eh, una dualidad de escenarios, ¿no? eh, llevar adelante procesos y solucionar problemas de las personas, ¿no? Y este dato, solucionar problemas de las personas y llevar adelante procesos, es algo sobre lo que voy a hablar al final de la presentación, pero me parece que vale la pena ir adelantándolo porque creo que la gran oportunidad de mejora de la administración de justicia no está solamente en el hecho de que dejemos nuestro sistema oral tradicional y pasemos a uno un poco más tecnificado, sino que tenemos la gran oportunidad de acercar la justicia al ciudadano, pero sobre todo la oportunidad de establecer un sistema de justicia pensado en él. Y voy a decir algo que es bien duro, pero finalmente todos somos responsables de esto. Tanto el sistema jurisdiccional como el sistema jurídico en su conjunto, al cual pertenecemos los abogados, por supuesto, es un sistema que está a este punto, pero me parece que aquí hay una oportunidad enorme, importantísima, que se puede aprovechar. ¿Qué cosa es en este contexto en donde se abre esta gran oportunidad lo que en el día a día enfrenta el Poder Judicial? O sea, ¿qué cosa le está pasando al juez, al auxiliar de justicia, al abogado que va a la corte o al que quiere ir a la corte, porque todavía no puede ir, ¿no? O a los ciudadanos que tienen procesos, ¿no? Bueno, le está ocurriendo que la carga procesal que ya nos acompañaba, bueno, pues se ha incrementado, ¿no? Porque este periodo de paralización ha determinado que todo aquello que se pudo haber hecho en los últimos 3 meses no se ha hecho y hay que reprogramarlo, ¿no? Hay que rehacerlo. Esta suspensión es una suspensión que, al igual que en el sistema financiero, rompe una cadena de pagos. Bueno, aquí lo que hace es romper una cadena operativa de servicio de administración de justicia. Y esos 3 meses hay que recuperarlos, ¿no? En el sistema financiero se recupera con intereses, aquí se recupera con más audiencias, ¿no? Y eso genera un problema operativo porque además tiene la presión de la ciudadanía, ¿no? O sea, todas las expectativas de los usuarios que suelen ser muy altas en el sistema de administración de justicia normal se han multiplicado, pues, ¿no? Porque en estos 3 meses nadie ha tenido acceso a ningún tipo de información. Luego tenemos la preocupación del personal y los usuarios, ¿no? Las preocupaciones legítimas. Ir a la corte me expone, a mí como usuario, a ustedes como miembros del sistema de administración de justicia, y en cuarto lugar, porque todos somos humanos y compartimos exactamente la misma característica, todos de una manera u otra tenemos dificultad para adaptarnos a ese cambio, ¿no? ¿A quién no ha tenido dificultad para organizarse en su casa y compatibilizar trabajo y vida familiar o vida personal? ¿Quién no ha tenido dificultades para adaptarse a no estar haciendo sus trabajos en una oficina, sino en la casa misma? Y en fin, unificar los procesos de solución de los problemas personales con los problemas de trabajo, ¿no? Entonces, ese contexto ha sido compartido por todos y ha venido acompañado de un entorno de plena incertidumbre social. O sea, si algo ha tenido de serio esta crisis es que ha venido acompañada, y probablemente en esto tenga mucho de responsabilidad el Estado, ¿no? En su conjunto, ¿no? Es que ha venido acompañado de una incertidumbre enorme, ¿no? Nosotros no sabemos a qué atenernos. No hemos sabido a qué atenernos durante los 100 días y hoy día tampoco. Entonces, esa gran incertidumbre social le genera ansiedad a las personas, le genera ansiedad a los líderes de las instituciones, le genera ansiedad al juez, ¿no? A la corte y también a los ciudadanos. Entonces, es un entorno que va a ser muy complejo y que probablemente lo vamos a sentir en los próximos meses. Después nos acostumbraremos, ¿ah? Porque nada es eterno, pero es un dato que creo que está presente. Y claro, frente a esos entornos de incertidumbre se comienzan a tomar decisiones. Las toman los empresarios, las toman las personas,
las toma el gobierno y las ha tomado el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial también ha tenido que poner freno de mano y ha dicho, mira, se suspenden las audiencias, va a haber que adaptarse al trabajo remoto, aprovechar los pocos avances que ha habido en términos tecnológicos y ponerlos sobre la mesa para ver de qué manera se pueden utilizar. Se han creado protocolos de reactivación y finalmente ya tenemos un plan de trabajo que ha determinado que de a pocos comencemos a tener audiencias virtuales, a pensar en la posibilidad de interactuar presencialmente en algunos casos muy excepcionales y a saber que a partir del 17 de julio pues debería haber un ligero movimiento mayor en términos de audiencias virtuales y de ahí en adelante pues creemos que eso va a incrementarse y poco a poco habrá espacio para esa interacción presencial a la que estábamos más o menos acostumbrados. Pero si ustedes se ponen a verlo ya con un poco de perspectiva y desde su casa y a través de una conversación como la que tenemos hoy, van a poder constatar que en el fondo ha habido alguien que ha tenido que tomar decisiones para que esto se comience a reacomodar, ¿no? O sea, hubo una paralización el día 15 de marzo y a partir de ese momento todo se queda en incertidumbre y se comienzan a tomar decisiones, seguramente muy difíciles de tomar y probablemente con muy poca información, pero comenzamos a trabajar con ellas y comenzamos a adaptarnos, ¿no? Y es sorprendente la forma como uno se va adaptando porque mucho de lo que yo les voy a contar hoy día son ejercicios teóricos que hemos tenido que hacer en estos 3 meses, ¿no? O sea, los abogados nos hemos tenido que imaginar cómo funcionarían las audiencias e ir preparándolos para ese contexto y hacernos preguntas que poco a poco han ido siendo respondidas por, por las instituciones, ¿no? Hace poco ha salido la directiva del Poder Judicial en la que se han planteado una serie de protocolos que recogen muchas de esas dudas, ¿no? Probablemente no en la forma que algunos esperaban, no importa, pero ya están recogidas y finalmente los abogados, sobre todo los litigantes, nos adaptamos a eso, ¿no? Y van a ver cómo lleva adelante ese proceso. Pero me parece que es bien interesante recoger de manera, no sé si documentada sea el término, ¿no? Pero sí de manera secuencial lo que ha sido un proceso de toma de decisiones que han terminado impactando en las partes, en todo el sistema de justicia y en la adecuación que vamos a de a poco ir teniendo los abogados, ¿no? Y ese proceso de adaptación es del que quiero hablarles ahora, ¿no? Las siguientes láminas abordan ese tema. La primera idea que quería compartir con ustedes, ¿no? La justicia ya es virtual, ¿no? Ahí pongo la foto de los miembros de la octava sala porque es la que más cercana tenemos acá en Lima y en donde más audiencias hemos tenido, ¿no? De modo que eso refleja un poco la iniciativa que se va teniendo para ver cómo funcionan y, como ustedes ya se imaginarán, las pautas que se van poniendo en estas primeras audiencias son aquellas que van nutriendo el conocimiento de los abogados y sobre esas se va a su vez construyendo más, ¿no? Yo estoy seguro que dentro de unos meses, cuando el doctor Yangal y los miembros de su sala revisen las primeras audiencias que realizaron, van a decir, mira, pues estábamos en pañales, ¿no? Lo que tenemos hoy luego un año es una cosa muchísimo más elaborada porque hay un proceso natural de aprendizaje. Lo importante de esto es que el hecho de que ya sea virtual ha implicado que este proceso implica un cambio, ¿no? Ya la audiencia no es presencial y ahora es virtual. Y el que no lo sea tiene sus consecuencias, ¿no? Fíjense, por ejemplo, para un abogado como yo, que suelo ir a la corte, ¿no? Y presento un caso y lo sustento frente a un juez a una distancia de 3 metros y hago contacto visual con él, me lleva a tener que explotar los elementos espaciales y hacer un juego no solamente de palabras, sino de uso de recursos gestuales y orales para convencer, ¿no? Para persuadir a quien me escucha. Bueno, ahora lo tengo que hacer frente a una cámara, ¿no? A una distancia de 30 centímetros, no del juez, sino de la cámara, ¿no? Y sin tener la certeza de que ella está recogiendo todo aquello que quisiera transmitir. Sí, pues, pero ese es el nuevo contexto en el que se tiene que hacer esto y además asumir que
todo ese proceso de comunicación que es captado por una cámara va a ser recibido por un juez o por los miembros de un colegiado que van a persuadirse o no de todo aquello que les estoy transmitiendo, ¿no? Y todo ese proceso, además, acompañado de una serie de elementos de orden práctico que han variado o que se van a utilizar de una manera un poco diferente, ¿no? En el contexto anterior, pues un expediente físico y un expediente judicial electrónico. Aquí, pues probablemente va lo mismo, pero quizás con una tendencia a que el expediente sea más bien de tipo electrónico, porque hay una necesidad de que comience a desarrollarse de esa forma. De hecho, por ejemplo, yo en mi estudio, donde tengo una carga de trabajo jurídico muy, muy grande, estoy en pleno proceso de digitalización. Hemos digitalizado todo lo que se ha podido en estos meses porque eso es lo que va a ocurrir, ¿no? En las mesas de partes, en fin, pero la exposición oral que en el proceso, en el sistema presencial hacía del discurso oral una pieza merecedora de la máxima atención, al punto de que a veces era hasta más conveniente explicar algo oralmente que con ayudas visuales, cambia, ¿no? Y en el medio virtual probablemente tenga que hacerse en forma casi obligatoria una exposición oral acompañada de ayudas visuales que puedan fortalecer la idea de persuasión, ¿no? En el contexto presencial, el manejo de la sala de audiencias se convierte en un factor muy importante, particularmente para todos aquellos abogados que tienen mucha experiencia, ¿no? En el contexto virtual es el manejo de la cámara, ¿no? No diré que mediante el uso de artes escénicas y televisivas, pero sí el uso de una cámara y el uso de la tecnología, ¿no? Y un redimensionamiento del tiempo, ¿no? Este, eh, la cámara nos obliga a ser mucho más concretos, nos obliga a ser mucho más precisos y por lo tanto las audiencias y las vistas tienden a ser más cortas. Si no me lo creen, pues vean las audiencias que se han realizado en las últimas semanas, aquí en la octava sala, y van a darse cuenta que el proceso es más concreto. Y fíjense ustedes que a partir de eso uno comienza a repensar algunas características, principios o características del proceso, ¿no? Yo estoy seguro que a partir de eso su idea de concentración como principio se va a robustecer porque la audiencia virtual tiende a ser más concentrada, ¿no? Es más, fuerza a que la audiencia se quiebre de manera absolutamente excepcional. Yo creo que en el proceso presencial ya las rupturas de audiencias eran excepcionales, pero en este contexto lo van a hacer más todavía. ¿Por qué? Porque es como una serie, ¿no? Una serie inconclusa no tiene mucho sentido. Probablemente por eso, más allá de que creo que hay detrás de eso también una política de la octava sala, que me parece sana, ¿no? Pero probablemente por eso las audiencias que se han realizado han terminado con una decisión en la misma audiencia, ¿no? No lo sé, yo estoy especulando, ¿no? Pero es sintomático que ocurra esto. Yo creo que también hay un componente de política, pero tampoco quiero dejar de lado esto segundo que estoy señalando. Pero este, a lo que nos ha obligado la audiencia virtual no es a cambiar un sistema, porque en verdad no está cambiando. Fíjense ustedes, en este gráfico vamos mostrando que alrededor del juez están los mismos miembros del elenco, ¿no? Los especialistas, los demandantes y demandados, los abogados, y tampoco es que se cambie el oral, ¿no? Lo que ocurre es que en un contexto como este, lo virtual sirve como un factor que puede aprovecharse para la mejora de las audiencias. Por supuesto que lo virtual trae limitaciones, ¿ah? Por supuesto, pero también abre la oportunidad para ciertas mejoras y el trabajo de la Corte y el trabajo de los abogados es encontrarlas para lograr ese proceso de aprovechamiento. Pero para comenzar, ya por ejemplo esta resolución a la que me referí hace un momento, que es la 173 del 2020, ya contiene una serie de respuestas a las interrogantes que nos planteábamos, ¿no? Porque el principal problema que ofrece la virtualización es uno de tipo operativo. O sea, ¿cómo hago posible que la audiencia que está señalada para el día tal ocurra? Y claro, uno se da cuenta que para que eso ocurra tiene que haber una etapa de preparación. Y esa etapa de preparación es una etapa de preparación básicamente de orden técnico, ¿no? En donde el juez invita a los abogados para que se organice todo de tal manera que la audiencia funcione.
se fijan plazos para esto. Algunos pueden discutirlo. Yo creo que a veces hay argumentos o cuestiones jurídicas que de pronto pueden ponerse sobre la mesa, ¿no? El hecho de que se obligue un proceso a presentar la contestación con 5 días de anticipación ya está generando un problema de tipo normativo, porque la ley procesal, que no fue pensada para esto, ¿no? Pero la ley procesal del trabajo, el proceso ordinario, permite que el escrito de contestación se presente en la audiencia después de que haya fracasado la audiencia de conciliación, ¿no? Entonces, el escrito de contestación, en ese caso, se corre traslado a la otra parte, pero claro, el juez no quiere que se frustre el proceso de traslado y probablemente por eso, o a lo mejor tiene en mente propiciar una solución de juzgamiento anticipado y quiere tener toda la mano y no quiere que la sola circunstancia de carácter documental, que puede ser, como puede ser la de pasarle el documento a la otra parte, pueda terminar frustrando la intención que él tiene. Sea cual sea la intención que tenga el juez, lo concreto es que para que la audiencia virtual funcione, se va a tener que prever una serie de cuestiones, porque además el medio que se utiliza, que es Google Meet, no tiene probablemente todas las características como para que la audiencia sea más fluida y tenga más garantía de realización y de no tener problemas de orden técnico, a lo que se suma el hecho de que los abogados de las partes o las partes mismas a lo mejor no cuentan con los suficientes medios electrónicos para que esa audiencia sea todo un éxito desde el punto de vista técnico, ¿no? Qué sé yo, no tiene suficiente ancho de banda, en donde hay mucha degradación de la señal, lo que sea. Lo concreto es que se hace necesaria esa preparación. Yo creo que esa preparación va a darnos una serie de elementos para aquello que estaba planteando Gino al principio, ¿no? Gino me decía hace un momento, perdón, el doctor Yangali, decía que ya era necesaria una reforma. Creo que era necesaria la reforma antes de esta circunstancia que nos toca vivir, pero yo creo que con la virtualización se va a hacer más necesaria pensando en la introducción de elementos tecnológicos, ¿no? Y no porque tenga que haber una sola audiencia, sino porque creo que esta etapa de preparación previa va a ir mutando. Y ya no solamente se va a enfocar en lo tecnológico, sino que probablemente en ese momento el juez encuentre que es muy útil verificar que todos los medios probatorios que se van a actuar y que todas las posiciones de las partes están perfectamente organizadas para que la audiencia en sí misma tenga el resultado que se espera, ¿no? Y yo avisoro, ya lo veremos luego al final de mi presentación, que, que todas estas tratativas y elementos o instancias o momentos preparatorios iniciales pueden terminar conduciendo a un repotenciamiento de mecanismos de solución previos a la sentencia judicial, ¿no? Conciliaciones, básicamente. Porque la verdad de las cosas es que en un contexto como este, el juzgamiento como solución de un caso termina siendo una de las soluciones posibles, pero yo creo que una de las soluciones últimas frente a un conjunto de medios que se pueden utilizar en forma previa, ¿no? Porque si algo nos ha demostrado el funcionamiento de la justicia laboral en los últimos años, pero sobre todo algo nos ha demostrado esta pandemia, es que el órgano jurisdiccional, por muchos esfuerzos que quiera hacer, nunca va a ser capaz de procesar todo el conflicto que es capaz de generar nuestra sociedad. No se puede, no se puede, es imposible. Y la única manera de solucionar ese conflicto es alternar justicia con conciliaciones y acuerdos. Entonces, hay que encontrar la manera de buscar mecanismos que contribuyan a eso, ¿no? Entonces, en fin, el protocolo ya lo conocen ustedes, está aquí recogido de manera más o menos gráfica, pero yo diría que está centrado fundamentalmente en la buena fe y la lealtad, ¿no? O sea, las partes tienen que colaborar y contribuir a que esa audiencia funcione, ¿no? Porque si esto no es así, la audiencia se frustra y si se frustra tenemos problemas, pues, ¿no? Tenemos problemas muy serios. Entonces, perdón, yo paso a una serie de recomendaciones de carácter técnico que me parece que son un avance, no es un avance, sino una gran diferencia, ¿no? Hasta antes de la pandemia, las recomendaciones técnicas para asistir a una audiencia probablemente eran, tómate un taxi antes, llega a tiempo, estate atento al llamado del juzgado, en fin, cuídate, no vaya a ser que te asalten, oye, a lo mejor hay una huelga en el centro de Lima, mira que no llegas y qué sé yo. Hoy día estamos hablando de una cosa totalmente diferente porque nada de lo que he dicho te va a pasar.
Más bien lo que te puede ocurrir es que tengas una serie de problemas de orden técnico y no tengas posibilidad de llevar adelante la audiencia. Desde cosas tan pedestres como no poder acceder a una comunicación por correo electrónico hasta tener un problema de ajustes de video. Lo que significa que muchos de los problemas de orden operativo que tradicionalmente nos acompañaron en los últimos 20 años, como pueden ser ir de un lugar a otro en un medio de transporte, eh, se dejan de lado por problemas de orden técnico, ¿no? Y eso introduce un cambio bien importante porque yo, por ejemplo, hablaba con un abogado que me decía, la sola idea de saber que voy a tener 4 o 5 audiencias y no tener que trasladarme de un lugar a otro para poder atenderlas, significa un cambio fundamental en mi vida, ¿no? Y el solo hecho de que esto de acá también facilite de alguna manera la interacción de la solución de los casos en términos operativos, ¿no? De manejo de las audiencias para el equipo de administración de justicia, también es bien significativo. También es bien significativo. Ahora, eso también va a traer otros problemas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que de pronto como hay módulos de tiempo que no se van a utilizar esperando a las personas, haciendo los llamados y qué sé yo, va a llevar a que ya no se manejen 4 audiencias en un día, sino probablemente 7, ¿no? Y la sensación de que todo el día se trabaja va a incrementarse. Esos son los retos y son las cosas con las que vamos a tener que lidiar. Pero hago énfasis en que la virtualización está trayendo cambios importantes en el ámbito, si quieren ustedes, operativo, ¿no? Pero ya en lo que se refiere al manejo mismo de la audiencia, yo diría que el eje central está aquí, ¿no? En la persuasión, que implica actos de dirección por parte del juez y actos dirigidos a convencer por parte de los abogados, ¿no? Y, y esto no solamente a través del discurso, sino también a través de la utilización de los recursos tecnológicos con los que se va a hacer ese proceso de comunicación, ¿no? O sea, para ponérselo en términos un poco más gráficos, en una audiencia yo ya no solamente voy a tener que preparar el speech y la ayuda a memoria que suelo preparar con anticipación y memorizármela y, en fin, adornarla con ciertos floreos lingüísticos para que la audiencia logre el impacto suficiente y los jueces acojan mi posición, sino que además voy a tener que hacerlo de modo tal que eso sea recogido por una cámara, ¿no? Y esa cámara sea el canal que lleve ese proceso de persuasión hacia el juez y logre con esto un proceso de convicción o de convencimiento, ¿no? Y claro, yo tendré mi estilo, habrá otros. Lo importante, lo importante es que la lógica y razón, que son las que suelen estar detrás del argumento jurídico, acompañados de un componente emotivo, que es el que logra finalmente persuadir y lo primero convencer, nos lleven a que cada uno tenga su manera de hacerlo, porque en esto no hay fórmula secreta, ¿no? No hay cómo decir, miren, la manera de convencer a la sala, a la séptima sala o a la cuarta o a la octava es esta. No, no hay una fórmula secreta. Lo que yo sí creo que está enfatizando este proceso de virtualización es la idea de ciertas cosas que me parece que son básicas en el manejo de audiencias, ¿no? Y que las voy a resumir seguidamente. La primera regla de oro que estaba presente en los procesos presenciales y que aquí también está presente es que hay que preparar el caso, ¿no? O sea, los abogados tenemos que preparar el caso y el juez también, ¿eh? Porque el juez tiene que estar en la audiencia sabiendo de qué cosa se trata, porque hay que sacarle el máximo de provecho a ese momento único que es la conferencia de Google Meets, ¿no? Este, lo que implica que los abogados tengamos que hacer un planeamiento, ¿no? Un planeamiento que estructure las ideas, que organice el material probatorio que vamos a presentar y que además venga acompañado de un manejo adecuado de la tecnología que está en ese momento a nuestro alcance, ¿no? Y eso implicará que tengamos que evaluar qué tipo de medio probatorio vamos a utilizar, cómo vamos a utilizar a los testigos, si es que realmente los queremos utilizar o eventualmente los peritos, o si decidimos o no hacer una declaración de parte. En segundo lugar, a ensayar, ¿no?
A mí, hasta a pesar de tener ya tantos años litigando a nivel de Corte Superior, Juzgado, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, yo ensayo mis audiencias, ¿no? Sigo haciéndolo. A veces hasta me siento tonto, pero lo sigo haciendo, ¿no? Y les confieso que me gusta hacerlo. Bueno, ahora tengo que hacerlo frente a una cámara, ¿no? Entonces, ese cambio me parece que es importante, pero refleja o resume, perdón, esta idea o este requisito esencial, que es el de preparar el caso. No hay audiencia que no deba ser preparada. Todas tienen que serlo, y me parece que esta es una pauta que se potencia o que se magnifica, si ustedes quieren, con, eh, con, esta, con este nuevo entorno virtual, ¿no? Este, luego habrá que prepararse muchísimo para presentar la posición, ¿no? O sea, la confrontación de posiciones implica un proceso, ¿no? Yo tengo que dar con una idea impactante, tengo que ser muy claro y muy conciso, tengo que ser lo suficientemente gráfico. Si soy suficientemente gráfico usando la palabra, estupendo. Si necesito apoyarme con un medio gráfico, que sea gráfico y no un PPT con texto, ¿no? Pero lo que quiero establecer finalmente como idea central en relación a la posición es que el sistema mismo virtual y el hecho de que estemos frente a una cámara nos obliga a ir a los orígenes de lo que es una confrontación de posiciones. Es decir, una confrontación de posiciones que gira en torno de hechos y no de reglas jurídicas. Es decir, en este tipo de etapa o en esta etapa del proceso, no cabe que un abogado diga, como se ha demostrado en este proceso, ¿cómo si la audiencia de pruebas, o mejor dicho, la etapa de actuación de pruebas viene después? O sea, el abogado lo que tiene que explicar es su teoría del caso, que no es otra cosa que su versión clara, concisa y sugerente de los hechos que acompañan su posición, que luego será sustentada jurídica y probatoriamente, ¿no? Tú tienes una cosa muy concreta. Y estoy seguro, y seguramente los jueces que ya han tenido audiencias de este tipo lo van a confirmar, porque además se va a agradecer mucho, que las exposiciones tenderán a ser más breves, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchar a una persona durante 20 minutos en una audiencia sin que aclare una posición concreta, fuerza a la intervención del juez, ¿no? Explícame en 5 minutos tu caso, ¿no? Y si no eres capaz de explicarlo en 5 minutos, probablemente no tengas un caso, ¿ah? O probablemente no lo tienes y no te has preparado. Y no hay derecho a que los abogados no preparemos nuestro caso porque nuestros clientes esperan eso de nosotros, ¿no? Pero en fin, no voy a hacer un juicio de valor ni además una sesión acerca de cuál es el deber de un abogado, pero me parece que en la práctica lo que el abogado tiene que hacer es ser muy concreto y hacer lo necesario para que su posición sea finalmente persuasiva y acogida por un juez, ¿no? El planeamiento de las pruebas, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay dos datos que me parece que son bien importantes. Todos los abogados tenemos habilidades estratégicas, todos, y somos capaces de planear una estrategia de defensa y el juez también planea una estrategia de resolución de su caso, ¿eh? O sea, todos hacemos estrategia, pero eso es solamente una parte del trabajo. La otra tiene que ver con la ejecución de esa estrategia, que es el litigio mismo, el arte de litigar, ¿no? Y el arte de litigar se manifiesta a través de tres momentos. El primero, el de la posición, que ya lo expliqué. El segundo, el de la actuación de los medios probatorios. O sea, la habilidad que tiene el abogado para demostrar a través de herramientas concretas los medios probatorios, los hechos que ha invocado, ¿no? Y eso presupone que tenga un planeamiento estratégico respecto de los medios probatorios que va a utilizar y luego un planeamiento y sobre todo una ejecución para la actuación de esos medios probatorios, ¿no? ¿Qué sé yo? Si yo planteo una demanda o una contestación en donde lo central son los documentos, yo tengo que darme maña para que esos documentos hablen en la audiencia y que el juez los pueda valorar allí mismo, sobre todo porque sé que al final de la audiencia podría resolver. Yo tengo que estar en capacidad de hacerle ver que aquello que yo señalé en relación a ese documento debería formar parte de su razonamiento al momento de resolver el caso. Entonces, la ejecución en la actuación del medio probatorio documental es relevante. Ya ni les digo el grado de relevancia que esto tiene, la habilidad del abogado en la ejecución de la prueba cuando se interroga a un testigo o cuando se interroga a un perito, ¿no? O cuando se hace las preguntas en la declaración de parte. Entonces, todo ello lleva a que se tenga una planificación que además debe considerar el medio virtual.
ya se imaginarán ustedes, y lo deben haber pensado 20 veces en estas semanas, de que una de las pruebas más complejas de actuación va a ser la testimonial, ¿no? Porque, claro, ya no estamos todos en una sala, ¿no? Ya habrá que desarrollar estrategias para que eso ocurra, ¿no? Hay varias, ¿ah? Hay varias. Varios abogados ya están pensando en que la audiencia, el juez la haga desde su despacho y las partes se reúnan en un solo sitio, ¿no? En una oficina amplia, ¿no? Donde hay todas las garantías de higiene y distanciamiento y lo que ustedes quieran, pero que permita que la prueba sea equilibrada y no haya ningún tipo de distorsión de la declaración de los testigos. Pero lo concreto es que tanto en la realización misma de la audiencia, pero sobre todo en la actuación de los medios probatorios, haya un principio de colaboración y de buena fe que me parece que en este contexto se han repotenciado, pero por 10, ¿no? Se han multiplicado y potenciado a la décima, porque si no hay esa buena fe, esto no funciona. Y de hecho, ustedes deben darse cuenta que ya las resoluciones que están sacando los jueces vienen acompañadas de apercibimientos que no están asociados al incumplimiento de reglas jurídicas, sino que están asociados al incumplimiento de reglas y detalles vinculados con la buena fe. Con la buena fe y la disposición de las partes a colaborar con la funcionalidad de la audiencia. Con lo cual, la buena fe como factor de equilibrio y de igualdad para las partes en la audiencia se convierte en uno de los factores más importantes. Y yo diría una cosa más, porque al principio cuando esto se comenzó a comentar luego de la primera virtualización de las audiencias era la cantidad de nulidades en las que se va a incurrir, ¿no? Y esa es una tendencia natural que tenemos los abogados, ¿no? Como nos apartamos de la regla, nulo. Bueno, yo creo que eso tiene que relativizarse y mucho, porque tengo la impresión de que ninguno de nosotros, me refiero a los abogados, ni los jueces van a querer que las audiencias se caigan. Porque cuesta tanto hacer una de esas audiencias que lo mejor que le puede ocurrir a las partes, cualquiera sea el resultado de esta, es que la audiencia se realice. Con lo cual, la buena fe se convierte, como principio siempre ha estado presente en el mundo jurídico, ¿no? Pero es en estas circunstancias en las que se nota más, de manera más nítida su presencia, su valor, pero sobre todo su importancia, ¿no? Bueno, lo que ya les había dicho, ¿no? Las pruebas documentales, pues hay que planteárselas bien. Como yo decía, cuando recién se publicó o se promulgó la Ley Procesal del Trabajo, la nueva ley, y pasamos al entorno oral, mucha gente decía, el documento perdió valor porque no tiene nada oral. Bueno, hay que hacerlo hablar en una audiencia. Y es importante que los jueces hagan hablar esos documentos porque ellos recogen ideas que tienen que ser contextualizadas y que pueden sustentar una posición. De manera que en esta idea de planeamiento de la propia audiencia a la que me vengo refiriendo, hay mucho que decir. Pero en fin, una vez que se actúa la prueba y ya se hizo evidentemente la confrontación de posiciones, entramos a la etapa final de la audiencia, que es la etapa de alegatos, ¿no? Que para mí es una de las etapas más bonitas y si quieren más románticas, pero también desde el punto de vista operativo más interesantes de la audiencia, porque los alegatos recogen lo que en mi opinión es el mecanismo de subsunción normativa, ¿no? O sea, si ustedes miran lo que pasa en una audiencia, sobre todo en el momento de los alegatos, van a comprobar que lo que hacemos los abogados es hacer referencia a aquello que se ha aprobado, a lo que se ha aprobado en la audiencia, ¿no? Señor juez, usted ha visto que se ha aprobado A, B, C y D. Usted lo ha visto, usted está acá conmigo viendo en la pantalla que se ha aprobado A, B, C y D. Y como usted ha comprobado que se ha aprobado A, B, C y D, tiene que aplicar el artículo 35 de la ley no sé cuántos. ¿Por qué? Porque resulta que ese artículo 35 tiene como supuesto de hecho los hechos A, B, C, D y E. Entonces, la coincidencia entre esos hechos probados y los supuestos de hecho contenidos en la norma, el artículo 35, es tal, obliga a una aplicación de esa norma. En el fondo, y la palabra puede resultar un poco dura, pero yo creo que conceptualmente y operativamente es así, es como una suerte de emboscada, ¿no? Si tú has comprobado que esto ocurrió, no tienes más remedio que aplicar esta norma jurídica. Eso es un alegato. Y claro, el mecanismo es tan potente
que si la regla de subsunción no se cumple y el juez aplica una norma distinta a esa, que coincidentemente tiene un supuesto de hecho idéntico al hecho probado, va a tener que dar una buena razón por escrito, además, de por qué no aplica esa norma. Y lo va a tener que hacer porque hay una garantía de debido proceso, que es la de la debida fundamentación, ¿no? Entonces, incluso la garantía es tan potente que si no lo hace, seguramente la instancia siguiente lo va a revocar, ¿no? O lo va a anular, perdón. Entonces, la estructura del alegato tiene esa potencia. Ahora, uno podría decir, bueno, dado que se trata de una emboscada, yo llego y actúo prepotentemente. No, no, no es así. Aquí sí hay un arte, ¿no? Y el arte es comunicarlo de la manera más asertiva, razonable y humana posible, ¿no? Porque lo presencial, lo inmediato y lo concentrado obliga a eso. Yo a mis alumnos en la universidad siempre les digo algo que me parece que es muy relevante en relación a la audiencia de juzgamiento. Compórtate en ella teniendo la plena conciencia de que es la única oportunidad que tienes para convencer a un juez. Entonces, eso implica no solamente una preparación jurídica y una preparación técnica probatoria y de desempeño de arte de litigio en la propia audiencia, sino también una conexión personal y humana con la persona que va a resolver, pues, ¿no? Y todo eso que está presente en la audiencia oral, presencial, también está presente en la audiencia virtual. De manera que no va a haber un cambio, más allá de todo lo que les he comentado, que tiene que ser, si ustedes quieren, acompañado de estos criterios de buena fe. ¿Qué más vendrá derivado de esto? Pues lo que se vaya innovando, ¿no? Porque lo concreto es que hoy día estamos viviendo una etapa en la que se hacen esfuerzos muy grandes por parte del sistema de administración de justicia y de los propios abogados por adaptarse con la virtualización a un marco normativo que no era virtual, que no lo es. Lo que me hace pensar que este proceso, este shock que hemos vivido y esta virtualización son un factor muy importante para comenzar a repensar el ordenamiento procesal. Pero claro, haciendo uso de la tecnología para que se faciliten algunas cuestiones que hoy día o que hasta hoy habían sido limitaciones para el manejo del proceso, para la gestión del proceso y para el acceso al proceso. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero noten ustedes que el hecho de que hayamos introducido el elemento virtual en el proceso no ha significado nada que no sea una facilitación o una adaptación a las circunstancias. No estamos aún en un proceso de transformación digital y mucho menos en una mirada al ciudadano, ¿no? No, no. Pero si algo tiene de relevante lo que está ocurriendo, es que probablemente, y quizás haga de esto una especie de hito histórico, ¿no? Que nos está obligando a mirar al proceso como parte de un servicio de administración de justicia, donde lo más relevante no es la administración de justicia, sino el servicio, porque ese se presta a los ciudadanos. Y eso hace que tengamos que comenzar a pensar el proceso en función de las personas y no solamente en función de la ley y las instituciones legales o jurídicas, que han sido un monopolio que ha hecho de muy difícil acceso a las personas a la justicia, ¿no? Y eso es de lo último de que quiero hablarles, ¿no? Las nuevas oportunidades que están asociadas al acceso a la justicia, ¿no? La idea que les acabo de expresar es que el sistema no está pensado en el usuario ni cumple sus expectativas. No está. Y eso no quiere decir que no haya gente que esté preocupada por las personas, ¿ah? Pero esos son esfuerzos individuales. Probablemente nos encontremos con un juez o con jueces en una sala, equipo que dice vamos a preocuparnos por atender a las personas. Eso por supuesto que existe y se reconoce, no hay la menor duda. Pero el sistema como tal, no. Fíjense ustedes, los desequilibrios que uno puede encontrar en el sistema de administración de justicia y que normalmente son asociados en el mundo laboral, por ejemplo, con la idea de empleador fuerte y trabajador débil,
no tienen que ver necesariamente con esa relación que es verdadera. O sea, no digo que no exista una diferencia entre empleador y trabajador, por supuesto, pero eso no quiere decir que las diferencias o las asimetrías en el proceso estén motivadas por eso. Yo creo que las asimetrías en el sistema de administración de justicia están enfocadas en la idea de que la ley es tremendamente sofisticada. Fíjense ustedes, cuando ustedes se hacen la pregunta, piensen por un momento, si tienen un problema jurídico muy complejo, pero de esos horrendos, ¿no? De esos que nadie quiere tener, lo primero que piensa es, necesito un abogado. Eh, claro, para que le solucione el problema, pero además para que le pueda desentrañar toda esa cosa horrenda que va a tener que enfrentar, ¿no? Y eso ha hecho que los abogados nos enfoquemos en el proceso, en el problema jurídico, porque cuando alguien tenga un problema igual nos va a buscar. Yo como abogado no hago publicidad. De hecho, como principio ético está hasta proscrito, ¿no? Pero, y uno dice, es que es una regla ética. No, es que el modelo está pensado para ser complejo per se. De hecho, nosotros los abogados hablamos en difícil. Nuestras sentencias no, las sentencias que leemos son dificilísimas de entender. Claro, para entenderlas necesitas contratar a un abogado. Pregúntale a cualquier persona que lea una sentencia de la Corte Suprema o de la Corte Superior y cuando comienza a explicar por qué el efecto devolutivo tiene que ser sujeto al principio quantum devolutum, la gente dice, ¿de qué me están hablando, no? ¿Por qué? Porque es complejo. Y esa complejidad genera una suerte de monopolio y ese monopolio hace de difícil acceso, hace muy difícil el acceso de las personas a la justicia. Pero el proceso también lo es, porque el sistema está pensado también de esa manera, ¿no? Entonces, hay abogados que tienen más acceso que otros. Y claro, eso genera muchas dificultades de acceso a la justicia. Uno de los factores que tiene, por ejemplo, de interesante el hecho de que se haya virtualizado la justicia es que muchas de esas diferencias de acceso disminuyen. Porque claro, en esta pandemia y en este periodo, ¿no? ¿Cuántos abogados vamos a tener la oportunidad de interactuar con un juez de una manera distinta a la de la audiencia misma? Probablemente muy pocos, o probablemente ninguno. Lo que les quiero decir es que si ya la justicia oral había limitado de manera significativa el que los abogados interactúen con los jueces, la justicia virtual lo va a hacer mucho más. Y eso genera una sensación de equilibrio. Uno me dirá, entonces quiere decir que los dos van a tener menos acceso. No, van a tener los dos la misma posibilidad de acceso, que es en la audiencia, que es donde debería ser, ¿no? Y eso, en términos de mirada al ciudadano, puede tener un resultado mucho más beneficioso. Pero claro, también lo hace complejo y por lo tanto fortalece la idea que ya les había lanzado al principio de que la resolución por la vía judicial debería ser la última ratio, ¿no? Debería ser, digamos, el último recurso, porque debería haber otros mecanismos para solucionar los problemas, ¿no? La justicia tiene que reservarse para aquellos casos que no se puedan solucionar de la otra manera, ¿no? Porque si todos los tiene que solucionar a través de un medio de esta naturaleza, nunca vamos a poder hacerlo. Entonces, cuando uno mira el problema, no desde la perspectiva de el usuario que tiene un problema y piensa en necesito un abogado, sino que más bien los abogados y el sistema judicial pensamos en el ciudadano que tiene necesidades, las cosas comienzan a cambiar, ¿no? Porque dice, oye, aquí tiene un problema, hay que solucionárselo, ¿no? Y la solución no necesariamente es judicial, sino jurisdiccional, pero negociada, o sea, conciliada, conversada. En fin. Entonces, creo que aquí hay una oportunidad bien importante para comenzar a pensar en serio en eso. Hoy día, yo diría más o menos esto, ¿no? Como hay tan pocas conciliaciones y la gente no está dispuesta a hacerlo, entonces mejor, eliminemos las posibilidades de que haya conciliaciones, porque nadie las toma, ¿no? Sí, pero cuando eso es una cosa como esa, estás reservando toda la solución del problema social a la justicia, que no está mal, salvo por un pequeño detalle, no tiene capacidad para atender todo. Entonces, creo que se abre más bien la oportunidad para pensar en una cosa un poco distinta, que es reservar
la justicia para aquello que realmente merece una solución de esa naturaleza y pensar en mecanismos que funcionen y que satisfagan mejor las expectativas de las partes. Hay muchas personas que no quieren tener un proceso judicial, pero tienen más alternativa. Y eso me parece que tiene que ver con algunos factores o principios, si quieren, que luego vamos a comentar. Pero creo que ya podemos ir adelantándolas, ¿no? Luego voy a hablar del principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿ah? Pero creo que hay que pensar bien esto. Hoy día eso se está convirtiendo en el canal necesario para que toda la solución de las controversias se vaya a la vía judicial y eso no es necesaria, no es fácil de manejar, ¿no? En fin, creo, en todo caso, que la justicia hoy día tiene una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad tiene varias manifestaciones. Por el lado de los abogados, bueno, vamos a tener que cambiar nuestro modelo de trabajo y hacer ver que ese modelo de trabajo demanda una serie de habilidades, una serie de recursos que van a terminar, yo diría que reservando el trabajo estrictamente judicial a lo que realmente valga la pena. Y probablemente muchos de los abogados se comiencen a replantear su visión de la conciliación. Ojalá lo hagan, porque creo que eso va a ser de una gran ayuda. Este, esta idea de acceso real a la justicia me parece que es esencial aquí. O sea, si nosotros no aprovechamos esta incipiente entrada al mundo digital a través de la virtualización y, y en lugar de pensar en los problemas de acceso a la justicia, nos concentramos en el uso solamente de la tecnología, lo más probable es que no solucionemos nada. Si en el mundo empresarial hoy día las empresas tienen que tener un propósito, en el mundo del servicio público ese propósito se convierte en el beneficio o la satisfacción de la necesidad del usuario. Y esa necesidad de satisfacción del usuario es recibir un servicio de justicia que sea útil para él. Y no tiene que ver solamente con la sentencia, tiene que ver con que cuando él toque la puerta del Poder Judicial en busca de una información, se la den. Tiene que ver con la predictibilidad. Tiene que ver con que los criterios que se emitan sean criterios que lo guíen y por lo tanto no acuden necesariamente al Poder Judicial. Tiene que ver con que ese Poder Judicial sea lo suficientemente confiable como para acudir a él solamente cuando realmente valga la pena. Y eso se puede hacer cuando uno tiene un entorno que cuenta con elementos tecnológicos suficientes como para poder segmentar problemas que vale la pena resolver de una forma, la judicial, y otros que pueden resolverse de una forma alternativa. Y yo, para concluir, quiero comentarles una alternativa que no necesariamente se tiene que aplicar acá, pero ustedes ya deben comenzar a estar familiarizados con cosas como estas, ¿no? El hecho de que tengamos una justicia virtual nos tiene que llevar a pensar en mecanismos que ya se usan en otros países, pero no para solucionar problemas laborales, pero vale la pena comenzar a pensar en esto, sobre todo para cosas que podrían ser solucionadas muy fácilmente, ¿no? Los ODRs, que son los Online Dispute Resolution, que son los sistemas de solución por medios virtuales, están pensados para cosas muy sencillas, ¿no? Como por ejemplo problemas de propiedad horizontal entre vecinos de un edificio, problemas familiares muy pequeños y concretos, casos de muy poca cuantía, pero que permiten un proceso de solución que se parece mucho al que los jueces ya están implementando aquí. O sea, una resolución por un juez alternativo de este sistema de resolución de dispute resolutions, es un sistema en el que previamente hay que intentar mecanismos de mediación, de conciliación, pero sobre todo hay que conversar con el juez para determinar con él si es que vale la pena tener un pronunciamiento judicial. Y lo cierto es que los porcentajes de solución de controversias en estos sistemas son altísimos, 80 o 90%. ¿Cuán bueno sería para nosotros que todos esos casos laborales, por ejemplo, de poca cuantía, puedan ser resueltos de esa manera? Yo creo, yo creo que si uno mira el problema desde la perspectiva del ciudadano,
probablemente comience a pensar en esto. Si lo miras desde la perspectiva de los abogados, probablemente no. Pero nuevamente, ¿no? No se puede ver desde la perspectiva de los abogados o de la ley porque incidimos en la idea de monopolio. Pero si lo pasamos al lado del ciudadano, probablemente encontremos que esta sea una vía. Esto nos abre la puerta para pensar, repensar el modelo de protección vía irrenunciabilidad. Puede resultar herético, seguramente, y algunos dirán, sí, claro, ¿por qué lo dice? No, sí, seguramente, Binatea está en contra. No, 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 por favor, tengo demasiado tiempo en esto como para no reconocer la importancia que tienen principios como esto. Pero también tengo demasiado tiempo como para comprobar que principios como estos, cuando son llevados al extremo, dificultan el funcionamiento de un sistema de justicia. Y creo que los jueces y sistemas como estos pueden ayudar con la mirada seria, pero digamos flexible de ese principio, a construir un sistema de solución de conflictos que no tiene que necesariamente judicializarse o resolverse con una sentencia. Hay muchísimas personas que estoy seguro que estarían plenamente satisfechas si es que su problema se soluciona de esa manera. Y yo creo que dentro de esas hay dos grandes grupos de personas que no tienen esa satisfacción. Aquellos que no la pueden obtener porque el sistema demora tanto que para cuando tiene que conciliarlo ya no tiene ningún interés. Y aquellas que simplemente no están dispuestas o no les interesa que su caso sea resuelto judicialmente cuando lo pueden solucionar de una manera más práctica. Entonces, no estoy planteando, por supuesto, que esto se utilice para solucionar problemas sindicales o de violación de derechos fundamentales o incluso casos de despido. No. Vayamos con cosas más concretas, más simples. Estoy seguro que se pueden solucionar de esa manera. En todo caso, y con esto concluyo, lo interesante de todo lo que nos ha tocado vivir es que la crisis, esa que nos está afectando, que nos está provocando ansiedad, aquella que nos produce gran incertidumbre, como lo explicaba al principio el doctor Yangali y yo suscribí, también se está convirtiendo para nosotros en una oportunidad para pensar y sobre todo hablar de estas cosas. Tomémoslos de esa manera. Con esto acabo mi presentación. Muchísimas gracias y quedo atento y disponible a las preguntas que quieran hacer. Bien, muchas gracias, doctor Binatea. Realmente nos ha hecho repensar el derecho procesal del trabajo en una nueva faceta que estamos viviendo y que definitivamente cambios ya los hemos tenido y van a producirse más cambios en un futuro, conforme usted lo ha dicho. Definitivamente, cuando pase un año, 2 años, 5 años y veamos los problemas en que estamos hoy en día para reactivar el Poder Judicial, seguramente nos va a dar una carcajada y de repente vamos a decir, miren cómo nos estábamos ahogando, ¿no? En un momento, ¿no? Para poder solucionar, cuando ya después seguramente se nos va a hacer más fácil utilizando seguramente la inteligencia artificial, la robotización y demás sistemas y agua, y demás cosas que seguramente el futuro nos deparará. Hay que repensar el derecho. Tenemos que hacer cambios, definitivamente. Gente como usted nos va a ayudar a hacer ese repensar que tenemos que darle, porque sin cambio no vamos a poder mejorar. Necesitamos siempre cambios para mejorar nuestras vidas. Y eso nos ha ayudado esta noche a hacer, a obligarnos a repensar todas estas cosas, y por lo cual le agradezco sinceramente su brillante participación que ha tenido. He visto los comentarios a lo largo de lo que estábamos haciendo su exposición, y todos muy contentos. Qué bueno. No sé si por ahí hay alguna pregunta, señorita doctora Celeste. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, correcto. Doctor, para el doctor Binatea, hay una pregunta de parte de nuestros seguidores
han señalado si sería necesario que las actividades de los testimonios y pruebas complejas sean evaluadas dentro de las audiencias virtuales en su integridad. En todo caso, ¿qué considera usted? Bueno, yo creo que de todas maneras se van a tener que actuar pruebas testimoniales. Ciertamente, el modelo presencial facilitaba varias cosas, es decir, un juez frente a las partes y frente al testigo generaba control, ¿no? Y a mí me ha tocado participar en audiencias en donde de pronto con el rabillo del ojo veía que el abogado de la otra parte le hacía señas al testigo como para que responda las preguntas en un sentido u otro, y bastaba con que yo levantara la mirada e hiciera contacto visual con el juez para que el juez inmediatamente reaccionara y parara al testigo y asunto arreglado, o levantaba la mano y decía, señor juez, en fin. Y eso es más difícil de lograr en una audiencia virtual porque, claro, las dificultades están principalmente expresadas por cuestiones espaciales y geográficas, ¿no? Una parte está en Miraflores, la otra parte está en Barranco, ubicada físicamente, y el juez está en Jesús María, ¿no? Si no en su casa. O de repente los tres jueces, cada uno en su casa y el equipo del juzgado en otro lado, ¿no? Claro, esa distribución de las personas en distintos momentos va a hacer difícil la actuación del medio probatorio y probablemente tenga que pensarse en una fórmula que haga posible que esto ocurra, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando conversaba este asunto con los miembros de mi equipo de litigio en el estudio, lo que decía es, bueno, yo, por ejemplo, me podría poner de acuerdo con mi colega, el abogado de la otra parte, en la misma audiencia preparatoria, ¿no? O sea, hay una audiencia de preparación en donde el juez nos convoca a los abogados y en donde yo ya puedo ir adelantando, miren, yo voy a solicitar una prueba testimonial y para que esta prueba testimonial sea actuada de manera transparente, pongo a disposición de mi colega un espacio en donde podemos estar juntos con las partes y supervisados desde afuera por un juez que va a ver la audiencia y a las partes por completo. Entonces, soy capaz de replicar con eso el sistema de control que tenía en el medio presencial, ¿no? Esa es la primera alternativa que me parece que podría funcionar, pero que está condicionada a que yo tenga el recurso de la sala, ¿no? Uno me dirá, oye, ¿qué pasa si no la tienes? ¿No? ¿Qué pasa si no tienes la sala? Bueno, se puede construir una solución y me imagino que comenzarán a salir servicios de ese tipo, ¿no? Los centros de conciliaciones podrán a disposición de las partes las salas que ellos tienen para que se realicen audiencias. Y si hay alguien de una conciliación, les acabo de dar una bonita idea de negocio, pero esa es otra fórmula. La tercera está basada en la buena fe, ¿no? La tercera está basada en la buena fe, que yo creo que es un principio que se va a ir repotenciando y ojalá y sea así, porque buena fe y derecho son dos cosas que deberían estar indisolublemente unidos siempre, ¿no? Es cierto, cualquier abogado suspicaz me podría decir, usted, señor Binaté, es un tipo muy naif, ¿no? Y está pensando en que todo el mundo funciona maravillosamente. No soy ni naifa, ni tampoco lo suficientemente ido como para pensar que el mundo funciona maravillosamente cuando hay cosas que no funcionan bien. Pero, así como sé protegerme de cosas que creo que nunca, a las que nunca me debo exponer, hay otras a las que sí también puedo confiar. Entonces, hay soluciones. Si finalmente llego a la conclusión de que eso no es manejable, entonces, como el principio es dispositivo, ¿no? Prescindiré de mi prueba testimonial, pues, ¿no? Y optaré por otro mecanismo probatorio. Al final del día, todo esto es parte de una estrategia, ¿no? Entonces, a lo mejor digo, no, voy a presentar una prueba pericial o conseguiré más documentos. Además, por último, y con esto termino, estadísticamente, las pruebas testimoniales no son las pruebas más utilizadas en los procesos. El proceso laboral, a pesar de su oralidad y de tener en la prueba testimonial una prueba muy relevante, sigue siendo un proceso de contenido económico en el que hay mucha prueba documental, ¿no? Entonces, creo que el problema que se presenta es un problema real, pero no es un problema que cruza transversalmente a todos los procesos. Entonces, por eso mismo creo que necesita soluciones más, más acotadas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Una segunda pregunta ya para concluir. Con gusto, claro.
me han referido que superada el estado de emergencia sanitaria, ¿usted considera que el camino del proceso laboral es la virtualización del proceso o cómo mejora usted el futuro? Yo creo que va a haber lo siguiente. Vamos a tener una etapa de virtualización. Yo no soy un gurú, ¿ah? Ni tampoco soy un, tampoco soy un adivino, ni tengo un oráculo de la justicia laboral en el Perú, a pesar de que tengo buenos amigos en los que puedo confiar, pero en la medida que los conozco y sé cómo pueden actuar frente a esto, me parece que va a haber una incidencia muy importante en los procesos virtuales por razones varias. Primero, al principio, por razones de seguridad, y en segundo lugar, porque ese aprendizaje va a permitir sacar conclusiones en el sentido de el aprovechamiento y eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? O sea, el tener que ir a la corte y administrar justicia a la gente, para la gente que va a la corte implica un costo social muy grande. Transporte, costos de atención, etcétera, tiempo, ¿no? Que se ahorran significativamente con un mecanismo virtual. Entonces, lo que vamos a tener es probablemente un uso muy intensivo de la justicia virtual. Luego se complementará con una de tipo presencial y habrá, en principio y durante unos meses, un pequeño equilibrio, o sea, una cosa ligeramente equilibrada, pero con mucho énfasis en lo virtual. Y luego, en el camino, tiene que haber un proceso de reforma. Pero yo no recomiendo que ese proceso de reforma se inicie ahorita. Sería un error porque no tenemos ninguna experiencia, o sea, no hemos vivido nada de esto. La única experiencia que tengo yo es la que le he visto al doctor Yangali. Y la que les estoy contando porque soy así creativo, ¿no? Pero por Dios, o sea, ¿quién puede decir en este momento que tiene experiencia en justicia virtual? Nadie. En transformación digital en materia de justicia, cero, nadie. Nadie la tiene. Probablemente sabe más de esto un ingeniero de sistemas que nosotros. Sí, sí, aprovecho para usar esta pregunta y sugerir algunas cosas que no dije durante mi exposición en la parte final, que son, uno, no creo, es más, creo que es un error que cualquier proceso de cambio normativo se inicie hoy. Yo lo haría dentro de unos meses para poder incorporar en ese debate todo el aprendizaje que hemos tenido. Estas cosas del día a día, que son experiencia pura de cosas que no van a estar normadas, pero que van a ocurrir y van a darle un contexto distinto a la discusión, ¿no? En un comentario que hice en redes sociales, yo decía que, a diferencia de lo que pasaba en los procesos de reforma de justicia, en donde se convocaba a varios juristas que en teoría y en abstracto hacíamos una reforma esperando que las cosas cambien, este proceso en principio nos estaba ocurriendo, o sea, nos está pasando. Nadie lo planificó, nos está pasando, ¿ya? Y en segundo lugar, este proceso necesita tener en el debate a ingenieros, porque hay mucho del ámbito técnico y de procesos que los abogados no conocemos. ¿Saben por qué no lo conocemos? Primero, porque somos abogados, ¿no? Y segundo, porque hemos estado pensando en categorías jurídicas que no están al alcance del ciudadano. Y lo que nosotros necesitamos es cambiar ese modelo de pensar. Eso no quiere decir que debamos prescindir de los abogados en esas comisiones. Claro que no, hay que estar, tienen que estar, pero no pueden estar solos, porque este es un problema de magnitud y de alcances distintos. Entonces, la próxima comisión reformadora de la Ley Procesal del Trabajo va a estar integrada por el doctor no sé cuántos, profesor emérito de la universidad no sé cuántos, y qué sé yo, y 5 ya de ellos, pero también estará integrada por el señor Max Rodríguez, ingeniero de sistemas de la universidad no sé cuántos, el señor tal, ingeniero industrial, porque así se tiene que hacer un sistema nuevo, que esté enfocado en el ciudadano y enriquecido con las categorías y consideraciones jurídicas que un abogado puede aportar. En fin, ojalá no sé, es lo que pienso.
Muchas gracias, doctor. Doctor, aprovechando antes de que se retire, porque es muy fácil, muy difícil tenerlo, quería No, preguntar, no, no es difícil, me puede llamar cuando quiera, siempre voy. revisando después de nuestra experiencia en las audiencias virtuales, quería preguntarle, ¿qué opina usted respecto a si el principio de inmediatez se ve afectado por la virtualización de las audiencias? Y en todo caso, de ser afectado el principio de inmediatez, ¿este es salvable o no? ¿Cuál es su No, 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 opinión? no, no, no. Yo creo que principios como la inmediación, la oralidad y la concentración adquieren un espacio para ser, no repensados, sino vueltos a mirar. Fíjense usted, fíjense ustedes que cuando se puso en práctica la ley procesal la nueva ley procesal del trabajo, esta pregunta también me la hicieron. Porque claro, si el proceso era oral y era concentrado y las partes estaban en contacto con el juez, ya de qué principio hablábamos, si eso ocurría, ¿no? Entonces, claro, yo lo que les decía es, en un proceso escrito en el que el contacto con el juez y por tanto la oralidad y la concentración eran mucho más distantes, esos principios actuaban como una suerte de aspiración. O sea, quisiera que haya más oralidad, quisiera que haya más inmediación, quisiera que haya más concentración. En el proceso oral, cosas están presentes, está caracterizado por eso. Entonces es como que de pronto te dicen, querías oralidad, inmediación y concentración. Bueno, pues ahí tienes, ¿no? Todo en una sola audiencia. ¿Eso las hace desaparecer? No. Lo que, lo que generó eso con la inmediación, con la oralidad y con la concentración es que el juez las explotó más. O sea, ya no es una aspiración, sino se convierte en un imperativo de uso. Entonces, el juez, por ejemplo, aprovechando la inmediación, ausculta mejor y más profundamente a las partes, cosa que ha ocurrido en las audiencias. O sea, ocurre en la Corte Superior. No te digo un juzgado, en la Corte Superior. Yo he estado en la sala, en la octava sala, ¿no? Donde me han hecho 1000 preguntas, ¿no? Y a mi par, y a mi cliente y todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Porque la situación llama a eso. Y el juez tiene, creo yo, y así funciona al principio, el deber de hacerlo. O sea, lo que no puede ocurrir en un sistema oral es que el juez, teniendo todas esas posibilidades, no las utilice. ¿De acuerdo? Ahora, lleva esto al espacio virtual. Claro, se relativiza esto porque ya no estás al frente, pero sigues concentrado, sigues hablando, ¿no? Y la inmediación se da a través de una cámara, pero eso no quiere decir que no haya la interacción. Lo que ocurre es que seguramente va a haber que, no sé, darle un matiz distinto, como refrescarla, y todavía no sé cómo, ya se me ocurrirá, y la próxima lo diré cómo, digo, conceptualmente hablando, pero estoy seguro que antes que yo lo van a descubrir los jueces, ¿no? Ya lo están descubriendo, o sea, no, el doctor Yangali me mira y se ríe en la pantalla, estoy viéndolo, que se ríe de mí, pues ya sabe cómo hacerlo, ya está mirando, ¿no? Pero una cosa sí les puedo garantizar, esos principios no desaparecen. Hay una frase muy bonita, ¿no? La gracia de los principios, y sobre todo de lo esencial, es que no son visibles a la vista, ¿no? No son visibles a las personas, ¿no? Pero están ahí. Entonces, aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Ajá. Pero está ahí. Gracias, doctor. No, Doctor a Bengali. ustedes por las preguntas. A ustedes. Muchas gracias, ha sido muy satisfactoria la presentación Qué de bueno. honor que nos han hecho el día de hoy. Sigue una serie de otros juristas las próximas semanas. Viene la próxima semana el doctor Toyama, el doctor Roberto Matallana y la doctora Magali, todos de primer orden, y yo les agradezco la participación, quedamos muy agradecidos. Le vamos a hacer llegar virtualmente el diplomado de agradecimiento. Gracias. Ya sabe que ahora ya todo es virtual. Sí, pues. Está muy bien. De todas maneras, un gran saludo y muy agradecidos quedamos a nombre de la Comisión de Capacitación del Área Laboral y Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima. No, yo a ustedes, yo agradecidísimo por la invitación, encantado de estar aquí. La verdad que lo he pasado bien, lo he disfrutado muchísimo. Y lo único que quiero pedirles es que se cuiden mucho, nada más.
Que se cuiden mucho en sus casas, estén sanos, y cuando ya todos estemos listos, volvamos, no necesariamente al juzgado, pero sí volvamos a nuestra vida intensa, profesional, con todas las ganas y con todo el propósito de introducir y producir cambios en el país. Muchas gracias. De esta manera ponemos final a esta primera conferencia del diplomado. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy amable. Gracias. Señorita Celeste, ¿hay